A veces, las historias más difíciles de contar son las que más necesitamos escuchar para entender los riesgos que se esconden a plena vista. Hoy vamos a viajar a Japón para analizar un caso que no solo rompió el corazón de una nación, sino que cambió sus leyes para siempre. Pónganse cómodos, apaguen las luces y acompáñenme a revisar lo que realmente pasó con Rina Arano. Japón es conocido por ser uno de los países más seguros del mundo. Sin embargo, detrás de su fachada de orden y respeto, existen subculturas digitales donde los riesgos son difíciles de medir. Esta es la historia de Rina Arano, una joven de 23 años con una presencia vibrante en el mundo del modelaje independiente. Era junio de 2022. Rina, como muchas jóvenes de su generación, utilizaba las redes sociales no solo para conectar con sus seguidores, sino como una herramienta de trabajo. Ella formaba parte de un creciente número de modelos que preferían gestionar su carrera sin la intermediación de agencias tradicionales, buscando una mayor libertad y mejores ingresos. Pero esa misma libertad la llevaría a una cita de la que nunca regresaría. El 5 de junio, Rina salió de su hogar con un destino claro: la prefectura de Ibaraki. Las cámaras de seguridad de una estación de tren la captaron caminando con un paso tranquilo. No había señales de preocupación en su rostro. Iba a encontrarse con un cliente para una sesión de fotos privada, una práctica común en su industria, pero cuando las horas se convirtieron en días y sus redes sociales, usualmente activas, quedaron en un silencio sepulcral, su familia supo que algo andaba mal. El 8 de junio, la policía de Tokio recibió el reporte oficial: Rina Arano había desaparecido. La policía japonesa inició el rastreo de datos móviles de la joven. El último registro de su GPS la ubicaba en una zona rural de Hitashiota, a kilómetros de cualquier estudio fotográfico convencional. En ese punto, la investigación pasó de una búsqueda de persona desaparecida a una investigación criminal de alta prioridad. Para entender cómo llegó Rina a este bosque, los investigadores tuvieron que sumergirse en su teléfono. Allí encontraron el nombre de Hiroyuki Sanpei, un hombre de 33 años que parecía llevar una vida ordinaria, pero que en el anonimato de Internet operaba de forma distinta. Sanpei la había contactado semanas antes. Le ofreció una suma importante, cerca de $1,000, por una sola tarde de trabajo. En los mensajes, Sanpei se mostraba profesional y directo, ganándose la confianza de la joven. Sin embargo, al analizar los movimientos de Sanpei el día de la desaparición, la policía notó algo inquietante. Su vehículo fue captado por cámaras de tráfico entrando y saliendo de una carretera forestal, en horarios que no coincidían con una simple sesión de fotografías. Mientras tanto, los días pasaban y la esperanza de encontrar a Rina con vida se desvanecía. La búsqueda se trasladó al espeso bosque de Ibaraki. Fue un despliegue masivo: perros rastreadores, drones y decenas de oficiales peinaron una zona de terraplenes y vegetación densa. El 14 de junio, tras casi 10 días de la búsqueda, el país se detuvo ante una noticia desgarradora. La unidad de criminalística incautó el automóvil de Sanpei. Al revisar la grabadora de conducción, descubrieron que el sospechoso había conducido por un camino forestal poco transitado. Lo más revelador fue que el GPS del auto mostraba que el vehículo permaneció detenido durante un tiempo prolongado en el lugar exacto donde más tarde sería hallada la joven. El hallazgo fue devastador. Debajo de un terraplén de 6 metros de profundidad, el cuerpo de Rina fue encontrado. Estaba atada a un árbol, una imagen que contrastaba cruelmente con la vitalidad que ella mostraba en sus fotografías.
Debido al tiempo transcurrido y a las condiciones climáticas del bosque, el proceso de identificación y la autopsia fueron bastante complejos. La autopsia reveló que la causa de su partida no fue un accidente, sino una presión externa en el área del cuello, lo que confirmó el peor de los escenarios. Pero, ¿qué pasó realmente en la casa de Sanpei antes de llegar al bosque? Al registrar la propiedad del sospechoso, los agentes bajaron al sótano. Allí encontraron un escenario que parecía sacado de una pesadilla. Encontraron pertenencias de Rina y, lo más perturbador, dispositivos de grabación que Sanpei había utilizado. La frialdad del agresor se quedó demostrada cuando se descubrió que, tras los eventos fatales, él se tomó el tiempo de limpiar la escena y conducir hasta el bosque para intentar que la naturaleza borrara su rastro. Se recuperaron imágenes y videos que el sospechoso había intentado eliminar. Estos archivos mostraban a la víctima en un estado de privación de libertad absoluta. Estas pruebas fueron el pilar fundamental de la fiscalía, ya que eliminaron cualquier posibilidad de alegar que los hechos fueron accidentales o consensuados. El proceso judicial contra Hiroyuki Sanpei fue seguido con la lupa por la opinión pública japonesa. La defensa de Sanpei intentó argumentar que él no tenía la intención de causar un daño irreversible, calificando el suceso como un infortunio durante un encuentro privado. Sin embargo, el tribunal fue firme y en febrero de 2023, Sanpei fue sentenciado a 15 años de prisión. Para muchos, la sentencia fue insuficiente ante la gravedad del acto, pero legalmente marcó un hito en cómo se juzgan los crímenes contra trabajadores independientes en Japón. Este caso fue el detonante final para una reforma que llevaba años gestándose. La sociedad japonesa, tradicionalmente reservada respecto a la industria del entretenimiento adulto, tuvo que enfrentar una realidad incómoda: la vulnerabilidad de sus jóvenes. Gracias a la valentía de la familia de Rina y a la presión social, se impulsó la Ley de Protección de los Artistas. Esta ley no es solo un papel, es un escudo. Ahora, cualquier persona en esa industria tiene el derecho legal de retractarse de un contrato, de exigir que su contenido sea retirado y, sobre todo, obliga a las plataformas a ser más responsables con la seguridad de quienes contratan. A partir de este caso, las autoridades japonesas lanzaron una campaña permanente de concienciación. Se cerraron cientos de foros clandestinos de reclutamiento y se estableció que las sesiones de fotos privadas sin supervisión de un tercero sean consideradas de alto riesgo, permitiendo a la policía intervenir con mayor rapidez ante los reportes de desaparición. Rina Arano no solo fue una víctima, se convirtió en el símbolo de una lucha por la dignidad y la seguridad. Su historia nos obliga a reflexionar sobre los peligros que acechan en las sombras de la conectividad total. Detrás de cada perfil, detrás de cada oferta de trabajo y de cada mensaje directo, hay realidades que no siempre podemos ver. Hoy, el bosque de Ibaraki guarda silencio, pero las leyes de Japón hablan por ella. La próxima vez que escuchemos sobre la seguridad en línea, recordemos que no es solo una cuestión de contraseñas, sino de proteger la vida humana frente a quienes se ocultan tras una pantalla.